Bueno, queridos hermanos, continuando con la serie de las heroínas de la fe, el día de hoy vamos a ver el tema de las perspectivas distintas de la vida, referentes a dos mujeres nuevamente. 3 miembros de la familia. Sus padres ya habían muerto y los hermanos tenían que velar el uno por el otro. Se mantenían solteros todos, eran jóvenes y eran de una buena posición social. Uno de ellos era bien enfermizo, tenía problemas de salud, pero era el consentido de todos en casa. El otro era una persona muy responsable, trabajadora, muy organizada. Le gustaba tener todo bajo control, todo en forma ordenada, sistematizada. Además de eso, era una persona muy detallista y perfeccionista. Sin ella, posiblemente esa familia hubiera sucumbido hace mucho tiempo. El otro miembro no compartía con la forma como le dictaba la sociedad, la forma de proceder y de pensar que tenían en esos días. No, ella estaba completamente en desacuerdo con esa posición. No aceptaba la conducta que exigían a las mujeres. No aceptaba el pensamiento que les obligaba a hacer ciertas cosas, y tampoco los roles masculinos y femeninos. Podría decirse que era una persona idealista, soñadora, el lado opuesto de su hermana, que manejaba todo en casa. En más de una ocasión se había metido en problemas con ella por su manera de ser, un poco retraída, un poco volada, por así decirlo. Lo maravilloso de estos 3 miembros era que todos ellos se amaban, se respetaban, se apreciaban y aceptaban tal y como eran. Y esta pequeña familia de hermanos llegó a conocer a un joven revolucionario que estaba él poniendo de cabeza a los líderes políticos y religiosos de esa época. Pero cada vez había más gente que lo buscaba, que lo seguía, porque era una persona muy especial, era tan carismático, podría decirse era único. Y por esa razón decidieron invitarle a su casa para escuchar directamente sus enseñanzas, sus puntos de vista diferentes a los de los demás, saber más de él, conocer más de él. Conocer el por qué había causado tanto revuelo en la región en donde ellas vivían. ¿Qué era lo que tenía de diferente este hombre? Ese día los hermanos cumplieron a la perfección los roles que siempre habían tenido. Llegó el día de la invitación y los 3 cumplieron a la perfección los roles que día a día hacían en su casa. El uno se mantenía con problemas de salud, y como varoncito tenía que ser el anfitrión de la mesa. No se le exigía más. Quédate en mesa, come con las personas, conversa con ellos, sé amable, sé cordial, sonríe con todos, listo. La otra persona organizó todo, manejó absolutamente todo. Iban a celebrar una gran cena en honor de ese hombre extraordinario que había accedido a su invitación. Llegó la noche y todo estaba organizado. La última, haciendo lo que siempre había hecho, dejando toda la responsabilidad a su hermana, solo que ese día decidió sentarse a los pies de ese gran maestro. Este relato que les estoy indicando trata de los hermanos llamados Marta, María y Lázaro, pero en especial de estas 2 maravillosas mujeres que cada una tenía una perspectiva diferente de la vida. Cada una se manejaba a su manera y de su forma, se respetaban, pero había momentos que chocaban. Pero las 2 mantenían su punto de vista de lo que era la vida y cómo se debía vivir la vida. Los 3 se hicieron seguidores de Jesús. Los 3 se convirtieron en grandes amigos de Jesús. Los 3 tuvieron que pasar
una prueba muy, pero muy fuerte en su vida, que fue la muerte de su hermano Lázaro. Los tres invitaron a Cristo como agradecimiento por el milagro realizado en favor de su hermano Lázaro. Pero ahora trataremos de ver y entender las conductas de estas dos hermanas en los versículos en donde aparecen ellas. Por favor, vamos o abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 10 del versículo 38 al versículo 42. Lucas 10 del versículo 38 al versículo 42. Dice así: durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo: Mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Veamos cómo era Marta. En este relato vamos a hacer tanto en este como en los otros dos siguientes vamos a desglosar la forma como se comportaba Marta y cómo actuaba también María. Veamos Marta. ¿Cómo podemos entender en estos breves versículos, en estos 6 breves versículos de Lucas 10? Primero, Marta era una persona muy organizada, muy detallista, muy trabajadora. Absolutamente todo tenía bajo control. En ese momento su función era lograr una cena inolvidable para todos los invitados, pero en especial para ese joven maestro llamado Jesús. Posiblemente el trajín lo comenzó muy temprano en la mañana, organizando las compras, en la preparación de la comida, indicándoles a sus diferentes siervos lo que tienen que hacer, probando ella cada alimento, cada cosa que iba saliendo. También el arreglo de la casa. ¿Quién lo hacía? Sí, los sirvientes hacían, pero tenía que estar en cada detalle, en cada situación. La ubicación de acuerdo a la importancia de los invitados. Las mesas, los divanes, las alfombras, para que todos se sientan cómodos y puedan tener una exquisita velada. Dando órdenes a sus siervos para que atendieran bien a sus invitados. Al siervo más humilde le dijo que lavara y secara bien los pies de todos los invitados, que ungiera con aceite la cabeza de todos los que vayan llegando. Les ofrecería bebidas para refrescarlos. Sí, era de noche, pero hacía calor y necesitaban algo para tomar. Al parecer, ni un solo detalle se le escapaba a Marta. Pero ante la presión de tanto trabajo, sumado el estrés de la situación, provocó un reclamo, no a la hermana, sino al invitado. Imagínense eso. Al invitado principal va a Marta y le reclama. ¿Por qué? Porque la hermana había decidido sentarse delante de Jesús a escuchar todo lo que él decía. Y fue a reclamar la conducta de su hermana, que para ella era fuera de lugar. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús en estos 6 versículos? Le dijo, en la versión Reina Valera dice: Marta, Marta, estás agobiada y cansada. En la versión Nueva Traducción Viviente, ¿qué le dice? Mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. ¿Estás preocupada? ¿Estás inquieta por todas las cosas? Siéntate un rato, aprende a tu hermana, siéntate y escucha lo que estoy diciendo. Pero lastimosamente, Marta solamente fue con el reproche y con la crítica, pero se retiró a hacer las actividades que estaba realizando.
Veamos ahora el caso de María. Como de costumbre, esta jovencita no se involucraba en las cosas de la casa. Posiblemente ayudó en el arreglo de la casa, de las mesas y nada más. Le gustaba compartir con las personas, charlar con ellos, aprender de sus vidas, de sus palabras, de sus dichos. Y no se diga, el invitado que tenía ese día era tan especial por las cosas que ellos habían escuchado, que la gente contaba de los maravillosos milagros hechos por este hombre. Y también por sus enseñanzas de la ley y la aplicación que daba a la vida, a las personas. Y no se diga sobre las enseñanzas del reino de Dios. La mujer quería estar en primera línea. No quería perderse un solo detalle, no quería perderse una sola palabra, un solo gesto de ese maestro maravilloso. Ahora que estaba cara a cara, no había nadie quien le mueva de ahí. Ese día María rompió todos los protocolos sociales, religiosos de la época. No le importó. Su deseo, ¿cuál era? Oír y aprender de ese gran maestro de la ley. Eran más grandes que guardar las apariencias y seguir las costumbres. A ella no le importó. Dijo, no. El día de hoy es un día especial y no voy a permitir que me roben este día tan especial. ¿Pero qué protocolo rompió? Se preguntarán ustedes. Primero, no podía ser enseñada por un rabí o por un maestro de la ley una mujer. Solo para los hombres, para el hombre de casa, era el que podía recibir la enseñanza de la Torá o del Tanakh. Y después el hombre transmitía lo que aprendió o lo poco que comprendió, si es que le parecía. No, ella dijo no, yo no voy a permitir eso. Hoy voy a estar delante de este gran maestro. ¿Qué otra cosa rompió ella? Jamás podía estar a los pies de un maestro. Eso estaba completamente prohibido. Acordémonos de lo que decía Pablo sobre sí mismo, que él fue criado a los pies de Gamaliel, un hombre muy respetado en la ley en la época de Cristo, un gran maestro de la ley y de los profetas y también de los escritos. Pablo hacía eso y esta mujer dijo, yo estaré, cueste lo que me cueste, digan lo que digan, a los pies de Jesús, el gran maestro. Y eso lo hizo. ¿Qué otra cosa rompió de las costumbres o del protocolo social y religioso? Ella, como todas las mujeres, tenía que sentarse al final, cuando ya todos los hombres habían pasado, ya estaban las mesas llenas, ella tenía que buscar un espacito en las mesas secundarias para sentarse ahí y poder comer, haciendo silencio, oyendo nada más y comiendo. No, ella no quería eso. ¿Qué hizo? Ella nuevamente, les insisto, no se sentó en ninguna mesa porque no le importaba la comida. Le importaba escuchar a Jesús. Y lo tenía cara a cara directamente y se puso a los pies del maestro para escucharle. Diferentes formas de ver la vida, diferentes perspectivas de estas dos hermanas. La una servía de una manera inmensa, grande y muy fuerte para que todo esté bien. La otra, lo que le interesaba era entender muchas inquietudes y muchos cuestionamientos que tenía en su corazón y que lo podía hacer teniendo a Jesús ahí. Y esa actitud curiosa, idealista, que hay algo más allá de lo que le han enseñado, de lo que le han transmitido sus padres, sus abuelos, y le han obligado a acatar, les llevó a tomar la decisión que le cambiaría su vida para siempre. Ya no volando en sus pensamientos, en sus ideas, en sus anhelos, sino que ahora estaba centrada en lo más importante en la vida de todo ser humano, en su relación con Dios, en su fe a Dios y en su amor a Dios. En el Evangelio de Juan vemos de nuevo a estas queridas hermanas delante de Jesús,
pero un momento en que sus vidas habían cambiado radicalmente y que sus expectativas se habían hecho trizas. Todo se había roto para ellas, todo, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque habían perdido a su amado hermano Lázaro. Y en donde la fe que ellos habían puesto en Jesús había sido puesta a prueba. Por favor, si es que pueden abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 11. ¿Qué nos habla el capítulo 11 de Juan? Nos habla de la muerte de Lázaro y de su resurrección. ¿Qué sucedió? Jesús estaba en otra ciudad, estaba en otro pueblo, y de pronto recibe unos emisarios de las hermanas. Y le dicen: tu siervo, Señor, está muy enfermo, por favor, ven pronto por él. Porque sabemos que si tú estás aquí y pones tu mano sobre él, va a sanar, en pocas palabras. ¿Qué sucedió? Jesús oyó eso y dijo: no, esta muerte es para glorificar el nombre del Señor, el nombre de Dios. Y se quedó, de acuerdo al relato bíblico, 2 días más en ese lugar. Y después decidió partir para Betania. Llegando a Betania, se entera de que Lázaro, el hermano de Marta y María, había muerto hace 4 días, hermanos. 4 días. ¿Por qué da énfasis el evangelista Juan a esto de 4 días? Porque en esos tiempos las personas consideraban que el alma de la persona estaba moviéndose alrededor durante 3 días. Y había la posibilidad de que en cierta forma esa persona pueda reincorporarse a la vida. Por eso esperaban 3 días. Al 4.º día ya estaban hechas las cosas y sencillamente estaba muerto y requete muerto el hombre. ¿Qué sucedió? Jesús ve esa situación, 4 días, pregunta, de pronto informan a Marta que Jesús ha llegado a Betania y ella sale corriendo de su casa para encontrarse con el Señor. Fue la primera en presentarse ante Jesús al saber que había llegado a Betania, su pueblo natal. Por favor, leamos ahora el versículo 17 al versículo 27 de Juan 11. Dice así en la versión Nueva Traducción Viviente: cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén, y mucha gente se había acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora, yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Sí, Señor, le dijo ella. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. ¿Qué vemos en esta situación? ¿Cuál es la conducta de Marta? Nuevamente, ¿cómo le encontramos a él? Tratemos de deducir, de acuerdo a estos textos, qué otras cosas más podríamos sacar de cómo era Marta. ¿Cómo reacciona Marta ante la presencia de Cristo? ¿Cómo fue? Marta expresa de cierta forma la frustración que sentía al ver a su hermano muerto y ver que Jesús no vino en su ayuda. Él ayudó a tanta gente, sanó a tanta gente. ¿Por qué no estuvo ahí? Estoy seguro que eso pensaba ella. ¿Por qué? Porque los demás judíos también pensaban eso. Había frustración en ella, dolor, sufrimiento. Expresa que Jesús pudo haber hecho algo por ellas, pero no lo hizo. Pero, le dice, yo sé que tú puedes pedir y se puede hacer una situación. Posiblemente sanar nuestros corazones que están dolidos. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús?
Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aun cuando esté muerto, vivirá. Marta muy claramente declara su fe en Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Y qué le dice? Sí, Señor, yo he creído siempre que tú eres el Hijo de Dios. Y eso nadie me va a cambiar. Se puede apreciar que la relación entre Marta y Jesús era una relación de amor, de afecto, de amistad. Pero hasta ahí nomás. Amor, afecto, amistad. Añadamos también respeto. Y nada más. ¿Cómo le recibe a Jesús? Ella lo recibe de pie y le reprocha no haber estado ahí. Si hubieras estado aquí, Señor. Pero veamos ahora la reacción y la actitud que tuvo María. Versículos 28 al 36 del capítulo 11 de Juan. Dice ahí: luego Marta regresó a donde estaba María y los que se lamentaban. La llamó aparte y le dijo: el maestro está aquí y quiere verte. Entonces María salió enseguida a su encuentro. Jesús todavía estaba fuera de la aldea, en el lugar donde se había encontrado con Marta. Cuando la gente que estaba en la casa consolando a María la vio salir con tanta prisa, creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar. Así que la siguieron. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo pusieron?, les preguntó. Ellos le dijeron: Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró. ¿Qué vemos en estos breves versículos sobre María? María no espera nada y bien escucha la voz de su hermana indicándole que el Señor le está esperando. ¿Ella qué hace? Sale lo más rápido posible para encontrarse con Jesús. Y la gente que estaba con ella se asustó porque pensó que ella iba al lugar donde estaba enterrado Lázaro para seguir llorando. Esta mujer era bien sensible y expresaba sus emociones y sus sentimientos siempre, no se los comía. ¿Y qué sucede? Al estar ante Jesús, repite lo mismo que Marta, pero la actitud de María es muy diferente a la de su hermana Marta. ¿Por qué creen ustedes? Ni bien está ante Jesús, ella se lanza a los pies de Cristo. Marta no. ¿Qué hizo Marta? Se topó con Jesús, le dijo: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Se mantuvo de pie y habló con Jesús. En cambio, ¿qué hace María? Ante la presencia del Santo, ella se lanza a los pies de él. Y le dice: sí, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Lo mismo, lo que pensaban las dos hermanas. ¿Qué es eso? Se humilla ante el Señor. Se postra en adoración y súplica a su Maestro. Las palabras son las mismas, pero posiblemente el tono y la forma en que lo dijo es muy diferente. ¿Por qué? Porque María no recibe ninguna enseñanza sobre la resurrección de los muertos. Marta sí. ¿Por qué María no? ¿Quién necesitaba entender esas cosas? ¿Las dos o solamente Marta? Yo creo que solamente Marta. Algo le faltaba a ella en esa relación con Dios por medio de Cristo. Las palabras, ¿qué más podemos sacar de las palabras de ella? No hay más palabras, hermanos. Ella se postra y sencillamente, ¿qué decide hacer Jesús? Dice: llévenme a la tumba donde han colocado el cuerpo de Lázaro. Ya no hay más argumentos, ya no hay más palabras. Ve solamente dolor en estas dos mujeres, mayor dolor en María, porque era más sensible, y también en todos los judíos que le acompañaban, les vio llorar. Y que dice que el Señor se conmovió grandemente y también lloró. Aquí se puede ver que entre los más sensibles era María. La más afectada era María.
debido a que los muchos judíos que la acompañaron salieron corriendo atrás de ella. ¿Quién corrió atrás de Marta? Marta era autosuficiente, era dura, era firme. Una persona que tenía el carácter férreo, duro, que expresaba las cosas, pero que sabía manejarse hasta en público. Nadie le acompañó a Marta, pero viendo que María salía a toda prisa, no sabían a dónde, muchos judíos la acompañaron porque pensaron que iba a seguir llorando en la tumba de su hermano Lázaro. ¿Cuántas veces habrá repetido esa acción en esos días? ¿Y qué sucedió ahí? ¿Qué podemos ver, hermanos, entre las dos hermanas? Marta, una persona muy racional, una persona muy pensante, una persona muy calculadora, muy fría, que sabía manejarse correctamente sus emociones. En cambio, ¿cómo era María? María expresaba. Y si gritaba, pues gritaba con fuerza. Y si lloraba, lloraba con todas las ganas. Más adelante en el relato bíblico nos dice lo siguiente, versículos 38 al 44. Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó. Señor, hace 4 días que murió, debe haber un olor espantoso. Jesús respondió, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo, Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos, con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús les dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir. ¿A quién le pide que abran la tumba? ¿A María o a Marta? De acuerdo al relato bíblico, es a Marta. ¿Y qué sucede con Marta ante el pedido de Jesús? En la mente del hombre, ¿qué sucede? Esto no es racional, no es lógico, es absurdo pedir estas cosas. ¿Para qué? Estamos perdiendo el tiempo. Y ella levanta su voz de protesta y expresa lo que todos los presentes pensaban, pero nadie se atrevía a decir. ¿Y qué les dice? Son 4 días, Jesús, no 3, no 2, no 1. Son 4 días que mi hermano está muerto. Y el olor debe ser insoportable porque ya debe estar en un proceso de descomposición grande. ¿Para qué evitarnos estos problemas? Dejemos ahí las cosas, Jesús. Ya no hay nada que hacer. Mi hermano resucitará en los últimos días. Pero acuérdense cuando Jesús se encontró por primera vez con Marta al regresar a Betania, que le dijo, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Quién necesitaba esa enseñanza? Marta. ¿Para qué? Para este momento preciso en su vida, que le dijo, muevan la piedra. Marta, ¿qué tuvo que hacer? Marta tuvo que ceder ante el pedido del Señor. ¿Qué le dijo Jesús? Cree y verás la gloria de Dios. Podría decirse que Jesús le estaba diciendo, ¿qué pasó con tu fe, Marta? ¿No decías que yo soy el Mesías y que tienes una fe completa en mí? Por favor, en este momento, cree. Marta no puede más y sucumbe ante la presencia del Santo. Y ella da la orden de retirar la piedra. Y oh sorpresa,
su hermano, su querido hermano, su amado hermano, resucita de los muertos. ¡Qué increíble milagro! Sí, varios profetas de la antigüedad habían hecho esos milagros. Eliseo, Elías habían resucitado muertos. Pero una cosa así no se había visto nunca en Israel. De que un hombre muerto 4 días sea resucitado de los muertos y que no haya tenido su cuerpo ninguna descomposición, ningún signo de descomposición. Se levante completito y siga viviendo. No había eso. No se dio eso antes, ni aún en el mismo ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso fue una gran sorpresa y un milagro impresionante ante los ojos de todos los judíos presentes. Ahora, por favor, vamos a la otra parte que nos habla de Marta y María. Juan capítulo 12, del versículo 1 al versículo 7. ¿Qué dice ahí? Les voy a leer. Dice: 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado. Prepararon una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo. Le ungió los pies a Jesús y los secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo: ese perfume valía el salario de 1 año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. No es que a Judas le importaran los pobres. En verdad, él era un ladrón. Y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba parte para él. Jesús respondió: déjala en paz. Esto lo hizo en preparación para mi entierro. Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrá. ¿Qué sucede aquí? Jesús ya había ido una vez a una invitación de las hermanas y del hermano. No era la primera vez que iba a esa casa. Y posiblemente fueron varias ocasiones, porque la relación que tenían con Jesús era una relación muy estrecha, tenían una amistad muy estrecha con el Maestro. Pero en esta ocasión, 6 días antes de que se celebre la Pascua y que Cristo muera por todos nosotros, por nuestros pecados, recibe una invitación más de parte de los hermanos. Una invitación a cenar ¿en honor de quién? ¿De su hermano resucitado? No, en honor de Cristo, en honor de Jesús. Era una noche muy especial. Tendrían la ocasión de tener al Maestro en casa, al Hijo de Dios que había demostrado que tiene poder incluso sobre la muerte. Al parecer, la historia se repite con los mismos protagonistas, la misma casa, pero ahora con un entendimiento completamente transformado entre sus miembros. Marta, como siempre, ella estaba a cargo de todo: comida, arreglo, servicio, todo de manera adecuada en su punto, de la mejor forma posible, es decir, con excelencia, porque Jesús estaba ahí. Pero la actitud había cambiado dramáticamente en su vida. ¿Por qué, hermanos? Porque ella entendió su rol, su papel en las cosas de la vida, y ahora lo hacía con gusto, lo hacía todo para el Señor. Ya no había protestas en contra de su hermana, ya no había palabras de disgusto porque había demasiada gente. No, el día de hoy ella entendió que todo lo que hacía, lo hacía para Él, para Jesús. Y eso le llenaba de satisfacción y lo hacía con gusto, con la mejor forma y con excelencia. Ya no había reclamos, ya no había reproches, ya no había berrinches de esta mujer, ni molestia con la actitud de los otros miembros de la familia. Cada uno ocupando su posición y haciendo lo mejor que sabe hacer. Ella, siendo una magnífica administradora de las cosas materiales, siguió haciendo lo mismo, siendo una buena administradora.
En tiempos modernos, una excelente gerente, una excelente ejecutiva que maneja absolutamente todo y manda a todos y todo funciona perfectamente. Las enseñanzas de Jesús habían calado hondo en su vida, la habían transformado, pero lo que le marcó como fuego, su fe, su vida, la percepción de las cosas y su actitud, fue el despliegue único e incomparable del Hijo de Dios el día en que resucitó a su hermano Lázaro. Ahí se rompieron todas las cosas, todo esquema mental, toda forma de concebir la vida, toda perspectiva que tenía, hasta ahí llegó, porque se dio cuenta con quién estaba, con quién hablaba, y el lujo y el privilegio que tenía de tenerle en su casa. Nunca más llegó esta mujer a ser igual. Se transformó y se transformó para siempre por la presencia del Santo en su vida. Ahora era tiempo de celebrar, de festejar, de regocijarse ante la presencia del ungido de Dios, del Santo, del Mesías. Era tiempo de festejar su presencia, su compañía, su amistad, su sonrisa, su mirada. Disfrutar de su presencia. Eso hizo Marta. ¿Qué hizo María? Posiblemente la decisión que tomó no la informó a los otros miembros de la familia. Al fin y al cabo, ese exquisito y costoso y maravilloso perfume le pertenecía a ella. Y lo iba a utilizar en el Maestro, en los pies cansados del Maestro. Desen cuenta la sensibilidad que tenía María. Le llevó a realizar un acto de gratitud y adoración muy significativos y muy simbólico para Jesús, que posiblemente los otros no entendieron. Ella no encontró las palabras para expresar su inmensa gratitud. Posiblemente era una persona que no tenía facilidad de palabras. Pero sus actos dicen más que sus hechos. Muchas veces nosotros hablamos mucho, pero nuestros gestos, nuestras expresiones faciales y del cuerpo nos dicen cosas completamente diferentes. Contradicen nuestras palabras. Ella no. Sus palabras y principalmente sus actos, sus acciones decían mucho de lo que ella era. ¿Qué hizo ella? En su sensibilidad y gratitud dio lo que tenía de posesión material. ¿Para qué? Para ungir los pies de Cristo y secar con sus cabellos los pies del Maestro. Ella no encontró las palabras para expresarlos, para expresar su inmensa gratitud por todo, no solamente por la resurrección de su hermano, sino por lo que ella recibió de Cristo. ¿Y qué fue lo que ella recibió de Cristo? Aceptación, dignidad, respeto, comprensión, amor, salvación y una fe inquebrantable en Jesús. Ella no encontró las palabras precisas ni la melodía adecuada para expresar su profunda adoración al Hijo de Dios. Derramó como una ofrenda una de las cosas materiales que tenía, que eran suyas, en los pies de Cristo. Cuando no hay nada que decir, las palabras están ausentes, los hechos, las acciones dicen más que miles y miles de palabras y canciones. Adoró, se humilló, se postró como la más humilde de las siervas de la casa, porque el siervo más humilde de la casa era el encargado de limpiar los pies y secar los pies de los invitados. Ella dijo: yo soy la más humilde de las siervas tuyas, Señor, y yo me postro a tus pies. Unjo tus pies con este exquisito perfume y limpio y seco tus cabellos, porque tú te mereces todo, Señor. Tú te mereces todo. Adoró, es una forma de adoración, una adoración real, palpable y directa. Se humilló, limpió los pies de Cristo, los ungió. ¿Por qué? Porque ese hombre que estaba ahí sentado había cambiado su vida para siempre. Ya no era la misma. Marta no era la misma, ella ya no era la misma. Lázaro ya no era el mismo. Los tres miembros de esta familia fueron cambiados radicalmente y completamente
por Jesús. Si antes era sensible María, ahora fue más sensible, pero la diferencia era que dicha sensibilidad estaba enfocada no a cualquier cosa, estaba enfocada hacia Dios y hacia su Mesías. ¿Qué sucedió con Lázaro? De acuerdo al relato bíblico. Lázaro se convirtió en un vivo ejemplo del poder de Dios obrando en la vida de las personas. Y con su presencia, su testimonio y su vivencia, se convirtió en un gran portador de las buenas nuevas de la salvación. Le preguntaban, ¿y qué sucedió, Lázaro? ¿Qué sentiste cuando estuviste muerto? Y le preguntaban posiblemente, ¿y qué sentiste cuando Jesús habló? ¿Y qué sentiste cuando saliste de la tumba? Y tantas cosas más, porque los seres humanos preguntaríamos un montón de cosas ante una situación parecida en estos días. Lázaro sencillamente expresó que no hizo nada, que todo fue gracias a Dios por medio de Cristo. Ninguna de las hermanas es más ni menos. Simple y llanamente, cada una de ellas realiza el rol, el papel para lo que son buenas. No porque María es más sensible, es más espiritual y mejor hermana en la fe que Marta. No, hermanos. Ellas entendieron que cada uno en su espacio, cada uno en sus acciones, cada uno en su manera de ser y actuar en la vida, eran lo que eran y debían ser buenos en lo que eran. Años más tarde, el apóstol Pablo daría una magnífica enseñanza sobre esto, cuando habló de los dones espirituales, de cómo el Espíritu Santo los reparte como Él quiere. Y como todos ellos son muy importantes dentro del cuerpo de Cristo. Esto es la iglesia. Nadie puede jactarse que uno que tiene un don es más que el otro, porque todos se necesitan para poder coordinar perfectamente el cuerpo de Cristo. Eso entendieron estas dos hermanas. La una no era más ni la otra era menos. Sencillamente hacían lo que tenían que hacer y lo hacían para la honra y la gloria de Dios. Las dos hermanas aprendieron a aceptarse tal y como son y aceptar a la otra con todas sus fortalezas y debilidades, no esperando que la hermana cambie, no esperando que la otra sea un poquito más sensible y humana. No, se aceptaron como eran, porque se dieron cuenta que así les aceptaba Dios. Esta familia tuvo que pasar por una prueba muy fuerte en sus vidas, a tal punto que la esperanza se esfumó, la esperanza que ellas tenían. Pero quien vino en ayuda a socorrerles fue el mismo creador de los cielos y de la tierra, para decirles que quien tiene siempre la última palabra es Él y nada más que Él. ¿Quién tiene la última palabra en tu vida? ¿Quién ha permitido todas las cosas que tú has vivido? Créeme que Él encauzará y permitirá otras cosas más, pero todo para llevarte a un fin maravilloso que Él tiene previsto. Por razón por la cual debemos tener alegría y contentamiento, como lo expresa el salmista. Marta y María estaban felices ese día, lo mismo que Lázaro. Y el Salmo 16, del versículo 7 al versículo 9, nos hace acuerdo David de cómo debe ser nuestra actitud cuando tenemos realmente una adecuada comprensión de quién es Dios, de quién somos nosotros, de quién gobierna toda la creación. Esta es la actitud que debemos tener, y dice el salmista: bendeciré al Señor quien me guía. Aún de noche mi corazón me enseña. Sé que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido, porque Él está aquí a mi lado. Con razón, mi corazón está contento y yo me alegro. Mi cuerpo descansa seguro. David aprendió eso. Que quien tiene la última palabra en todas, absolutamente en todas las cosas, es Dios. Nada se escapa a Él, absolutamente nada. ¿Qué situaciones estás viviendo actualmente tú? Problemas en tu trabajo, desempleo, familiares muertos,
una situación terrible con esta situación de la pandemia que hemos pasado, que vino a unirse más y vino a alborotar más las situaciones que estábamos viviendo. Pero ¿qué dice el salmista y qué aprendieron estas mujeres? Que a pesar de todo ello, ellas bendecirán a Dios. Él bendijo a Dios y nosotros debemos aprender eso. ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor siempre está con nosotros y que no seremos sacudidos, no seremos movidos. ¿Por qué? Porque Él está a mi lado. Él siempre estará a mi lado. Él jamás me abandonará. A pesar de que yo haya hecho lo que haya hecho, Él nunca, nunca me abandonará. Entiende eso, hermano y hermana. Dios jamás te abandonará. Jamás te dejará. Él te sostendrá en los momentos más difíciles y duros de la vida. Y cuando todo parezca que se acabó, se terminó, una luz resplandecerá, dándote nuevamente esperanza y un corazón agradecido a Él. Sí, la fe de estas mujeres fue puesta a prueba. ¿Y de qué manera, hermanos? Jamás imaginaron algo así, pero a pesar de ello, su fe en Jesucristo les permitió ver un maravilloso milagro en la vida de su hermano. Realmente, hermanos, qué conmovedor habrá sido ese día, cuando un grupo de judíos y estas mujeres que estaban tan golpeadas y lastimadas vieron la mismísima gloria de Dios manifestándose al resucitar a su hermano de los muertos. Irrepetible esa situación. La alegría, la felicidad y ante todo la gratitud estarían siempre presentes en sus vidas. Ellas ese día comprendieron y se les marcó en su cabeza, aquí se les marcó, y en su corazón, que quien dirige, quien gobierna el universo, toda la creación es Dios. Que quien permite todas las cosas es Dios. ¿Para qué? Para que su nombre sea glorificado, para que su nombre sea exaltado, para que la gente entienda de que hay un Dios, que no es un mito, que no es una necesidad mental que tiene el ser humano. No, hay un Dios que controla, absolutamente todo, dirige todo de manera orquestada y perfecta su creación, y que un día enviará de nuevo a nuestro Señor Jesucristo para venir a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Señor, y como dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermano y hermana, vivimos tiempos difíciles y se levantan voces día a día diciendo que las cosas se van a venir aún peores, más complejas. ¿En quién creemos? ¿Quién tiene el control de todo? Y aunque la higuera no florezca, ni haya vides en los viñedos, con todo yo me alegraré en el Señor, dice Habacuc. Esa debe ser nuestra actitud, hermanos. Él controla, dirige las cosas. Y llegará el momento en que saldremos de esto. Y cuando eso suceda, hermanos, seamos agradecidos. Adoremos a Dios. Postrémonos humildemente ante Él. Y digámosle, gracias, mil gracias por todo y en todo, Señor. Porque tú siempre has sido fiel y siempre serás fiel con nosotros.